¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar de elecciones, pero no de la que usted cree. Vamos a hablar de la elección de los máximos jueces en el territorio de la República. Bueno, son 15 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Este año la Asamblea Legislativa, la nueva que va a asumir el 1 de mayo, tiene hasta el 30 de junio para renovar la tercera parte, es decir, 5 magistrados más 5 suplentes. Hoy vamos a hablar con 2 precandidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esta mañana nos acompañan con nosotros en República el licenciado Jaime Campos. Él es abogado y él es actual comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. También nos acompaña la doctora Dafne Sánchez. Ella es consultora y especialista en Derecho Administrativo. Y nos acompaña también el doctor Humberto Sáenz. Él es abogado y secretario del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Bienvenidos a República esta mañana. Muchas gracias. Quisiera comenzar con algo de procedimientos, doctor Humberto Sáenz, un poco para que nos ilumine o que nos alumbre sobre el tema de cómo son elegidos esos 30 precandidatos que van a la Asamblea Legislativa. Bien, después de las últimas reformas constitucionales, cuando se reestructuró la manera en que el órgano judicial debía estar compuesto, se ideó un mecanismo en virtud del cual las asociaciones de abogados, como el Centro de Estudios Jurídicos, por ejemplo, participan en un proceso de elección que en este caso se va a llevar a cabo el día 28 de marzo, en un proceso de elección en donde se eligen a 15 abogados de un listado que elabora cada una de estas asociaciones y que presenta a la Federación de Asociaciones de Abogados, a la FEDAES, y el Consejo Nacional de la Judicatura, el CNJ, elabora un segundo listado de otros 15 abogados que tienen las características y los perfiles necesarios para poder ostentar este cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Y una vez que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene estos 15 abogados y las asociaciones de abogados o el gremio de abogados elige en estas elecciones que administra la Federación de Abogados, pues esos 30 son remitidos a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa elija de esos 30 a 5 magistrados propietarios y 5 magistrados suplentes. Ese es el mecanismo que se ha ideado para que cada 5 años la Corte Suprema de Justicia pueda estar siendo renovada. En esta oportunidad, esa renovación de la Corte Suprema de Justicia implicará que existan nuevos magistrados en la sala de lo civil, en la sala de lo contencioso administrativo y en la sala de lo penal. Eso es básicamente el proceso. Ok, básicamente. Ahora, doctora Dafne Sánchez, estoy seguro que muchos salvadoreños no la conocen. Quisiera que nos hablara un poco acerca de su trayectoria como abogada de la República. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, vale la pena destacar que me he desempeñado en el área judicial. Fui coordinadora de colaboradores jurídicos de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia por un periodo de 12 años. Y antes de eso trabajé en tribunales de lo mercantil y de lo civil. También me he desempeñado en el área de la administración pública. Fui procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos. He sido asesora del Viceministerio de Transporte y asesora jurídica en la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, también me he desempeñado en el área de la docencia. He sido catedrática de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional en la Escuela de Capacitación Judicial y en otras universidades, muchas universidades, entre ellas la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Más o menos un resumen. Tengo bastante experiencia en Derecho Administrativo, han sido muchos años, casi fuimos las personas que nos encargamos de comenzar a desarrollar el derecho administrativo y constitucional en el país, ya que son 2 ramas del derecho de reciente desarrollo. Tendrán algunos 20, 22 años de haber comenzado a hablarse sobre estas materias de manera más profunda en El Salvador. Ahora, si no escucho mal, usted ha sido jueza, me dijo, ¿verdad? He sido, no propiamente jueza, sino
colaboradora jurídica en tribunales de lo civil y de lo mercantil y coordinadora de asesores jurídicos de la Sala de lo Contencioso Administrativo. No he llegado al nivel de jueza, sino asesora. Asesora. Ahora, licenciado Campos, digamos que usted recientemente ha ganado notoriedad por ser uno de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué es lo que lo lleva a postularse a la Corte Suprema de Justicia? Sí, muy buenos días, Buenos días, Carlos, a todos los amigos y amigas televidentes que nos ven a esta hora de la mañana. Efectivamente, como tú lo has mencionado, tengo 2 años de estar ejerciendo como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ya en el cargo de servidor público he tenido la oportunidad y la experiencia de conocer parte de la administración pública como titular y la necesidad que se tiene en nuestro país de que las instituciones funcionen en beneficio del interés ciudadano. Justamente los 2 años que llevamos de trabajo en el Instituto de Acceso a la Información Pública me acerca a mí para que pueda optar a este cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para que esta experiencia que he tenido fructífera en estos 2 años en el Instituto de Acceso a la Información Pública, pueda trasladarla junto con mi experiencia profesional y docente a la Corte Suprema de Justicia. Al igual que mi compañera Dafne, yo también he sido coordinador en el área de Derecho de Familia en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Me he desempeñado por más de 9 años trabajando en el órgano jurisdiccional en las diferentes instancias, con experiencia también en la parte de la administración pública como asesor en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, como director del Banco de Fomento Agropecuario y desde hace también 2 años como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. También he ejercido la docencia por más de 10 años en distintas universidades privadas a nivel nacional y también cuento con experiencia como abogado en ejercicio por más de 8 años. Ahora, doctor Humberto Sáenz, ¿han tomado en cuenta ustedes la resolución de la Sala de lo Constitucional en la que abiertamente demandaba que no existiese ningún tipo de afiliación partidaria de los postulantes a la Corte Suprema de Justicia? Sí, en el Centro de Estudios Jurídicos, Carlos, no solamente tomamos en cuenta esa decisión a la que tú te refieres, sino que tomamos en cuenta previas decisiones de la Sala Constitucional en donde se habían venido estableciendo ya ciertos criterios, ciertas líneas jurisprudenciales en relación a los requisitos que deben tener no solamente los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, sino magistrados de segunda instancia, jueces y funcionarios en general. Y en esa línea, tratando de darle cumplimiento precisamente a esa línea jurisprudencial que ha venido sentando la Sala de lo Constitucional, en el Centro de Estudios Jurídicos ideamos un mecanismo interno que nos permitió tener los suficientes filtros para proponer a la comunidad jurídica en general a los candidatos que nosotros pensamos reunían esas características y que pensamos pueden ostentar esta alta magistratura en la Corte Suprema de Justicia. La respuesta es sí, lo hicimos, y el mecanismo a través del cual lo hicimos es que fue designar una comisión de miembros del Centro de Estudios Jurídicos que analizó detenidamente los perfiles de las personas que en ese momento estaban manifestando su deseo de participar en estas elecciones. Luego de ese análisis que hizo esa comisión emitió un dictamen a la actual Junta Directiva del Centro de Estudios Jurídicos, en donde también realizamos un análisis de estos perfiles, y una vez que esos 2 filtros pudieron ser cumplidos, propusimos a estos candidatos, que son 4 grandes profesionales, a la Asamblea General del Centro de Estudios Jurídicos, quien recientemente nos dio su aprobación para que pudiéramos proponer a estos profesionales y presentarlos como candidatos ante la Federación de Abogados. Así que, en efecto, hemos tomado en cuenta no solo ese criterio, sino otros criterios que la Sala también ha desarrollado jurisprudencialmente, como es la competencia y la moralidad notoria que deben tener también los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto los requisitos que establece la misma Constitución que deben ser cumplidos por cualquier candidato que pretenda llegar a este cargo. Recuerdo el año anterior el Departamento de Análisis, el Departamento Legal de FUSADES, a través de Donald Castro, emitía algunas declaraciones y decía que debía mejorarse el proceso a través del cual se seleccionaban a los postulantes, porque pensaban que no todos llegaban la cualidad de ser idóneos para ser magistrados, en el sentido de que de repente no eran representativos de alguna corriente del derecho. Sí, en efecto, se trata
Siempre hemos pensado que se trata de un procedimiento, el procedimiento de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fue concebido con muy buenas intenciones, que incluso llegó a tratar de ser emulado en algunos otros países, pero poco a poco empezó, una vez que empezó a ejecutarse este procedimiento en los distintos años en que fue necesario renovar la Corte Suprema de Justicia, fueron quedando en evidencia algunos problemas, algunos vacíos que se estaban presentando. Uno de esos vacíos era el tema del desarrollo que debía tener el concepto de honradez, moralidad y competencia notoria que se exige para estos candidatos. Otro vacío era el tema de los procesos que se iban a realizar tanto en el CNJ como en la Federación de Abogados y la mayor o menor transparencia, por ejemplo, que debían tener esos procedimientos. Y otro vacío u otro problema que empezamos a ver fue la función que algunas asociaciones de abogados venían desempeñando en el proceso de elección interna y luego en el proceso de postulación ante la Federación de Abogados. En efecto, nosotros hemos acompañado algunos de los esfuerzos que ha realizado FUSADES en este sentido y algunos otros institutos como universidades también que se han dado a la tarea de hacer propuestas para mejorar este mecanismo, y como Centro de Estudios Jurídicos siempre hemos pensado que se trata de un mecanismo que necesita ser revisado, que necesita ser reforzado y que necesita, por ende, de ciertos cambios a nivel legislativo e incluso a nivel constitucional para que estos problemas que se han venido presentando en el futuro puedan evitarse. Ok, con ese nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a explorar un poco de las ideas de estos dos precandidatos. Ya volvemos. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando acerca de de sus propuestas o de las ideas que de repente ustedes tienen como precandidatos a la Corte Suprema de Justicia. En la Constitución se establece que el órgano judicial tiene, por ejemplo, iniciativa de ley en torno al órgano judicial mismo, a los tribunales, su jurisdicción y su competencia. Son los que más me llamaron la atención. La Corte Suprema de Justicia en sus diferentes salas, digamos que no tiene el mismo aprecio de parte de los ciudadanos, o por lo menos mediáticamente no se les trata igual. ¿Hay algo de cómo funciona actualmente la Suprema Corte que usted buscaría mejorar, doctora Sánchez? En general, Corte Suprema de Justicia. Bueno, en primer lugar, debe hacerse un esfuerzo por lograr que la Corte Suprema funcione como un verdadero órgano colegiado, es decir, que todos sus integrantes tengan el interés y la conciencia del deber que se tiene de deliberar y tratar todos los asuntos que le corresponde conocer a la Corte, tanto desde el punto de vista constitucional como legal, ¿verdad? Eso es fundamental para que todas las cuestiones que le corresponde decidir a la Corte puedan ir adelante, de alguna manera conocerse y resolverse. Luego, también existe el problema actualmente, como todos sabemos, de la depuración judicial. Existe una mora bastante significativa. Creo que debe también hacerse esfuerzo, buscar mecanismos adecuados para lograr tramitar todos estos expedientes que están pendientes y llegar a determinar si efectivamente existe responsabilidad por parte de los jueces o de los magistrados que hayan sido denunciados, y de esta manera lograr un órgano judicial más independiente, más técnico, que responda a las necesidades actuales de los ciudadanos. Es una urgente necesidad tomar decisiones encaminadas a desahogar y sobre todo que lleven a depurar al órgano judicial. En este punto quizás quisiera traer al licenciado Campos y voy a arrojar una cifra. Del 100% de los casos que se judicializan, aparentemente solo el 3% encuentran, digamos, una sentencia de culpabilidad cuando hablamos tal vez del área penal. Entonces algunos podrían decir, bueno, o los abogados defensores son muy buenos, o los fiscales son muy malos, o los jueces no están aplicando la ley. Concentrémonos en los jueces. ¿Están los jueces lo suficientemente protegidos e independientes y quizás, por decirlo así, completamente honestos como para decir estamos aplicando la justicia en nuestro país de tal manera que el que realmente la debe la pague? Creo que a nivel de la judicatura deben darse y ofrecerse las garantías suficientes para que el ejercicio del cargo sea hecho con toda independencia e imparcialidad.
A nadie escapa, por ejemplo, las presiones que muchos jueces pueden recibir por parte de ciertos grupos políticos, económicos. Por eso creo que es importante que la Corte Suprema de Justicia acuerpe a los jueces de la República para otorgarles independencia. Nada menos la semana anterior se veía en los periódicos nacionales que también se quieren implementar medidas de seguridad personal a los jueces, justamente en momentos difíciles que estamos viviendo por la ola de violencia que está padeciendo el país. Ese es parte, digamos, de los problemas principales que aquejan al sector propiamente de la judicatura en nuestro país. Pero ya también se ha comentado acá, la mora judicial también responde a que la Corte Suprema de Justicia no ha seguido procedimientos para hacer que la expedición de la justicia sea pronta en nuestro país. No solamente podés citar el dato estadístico de que un muy poco porcentaje puede ser casos que llegan a una sentencia de culpabilidad o de absolución. Hay que ver también los tiempos de la justicia, cuánto demora un expediente judicial, y en la medida que exista esa mora judicial, también la ciudadanía va perdiendo esa credibilidad en las instituciones, que es justamente lo que nosotros queremos rescatar. Ahora, ¿tenemos actualmente los mecanismos para depurar a jueces, digamos, cuestionables? Y si los tenemos, ¿no los estamos aplicando o simplemente no los tenemos? Doctora Sánchez. Existen mecanismos. Ya la Ley Orgánica Judicial establece la posibilidad de seguir procedimientos a jueces que incurran en ciertas conductas que se consideran sancionables. La Corte Suprema de Justicia tiene internamente una sección que se llama Sección de Investigación Judicial, que es la que se encarga de tramitar el procedimiento, porque la decisión final le corresponde a Corte Plena, a los 15 magistrados, a los que sean necesarios para tomar decisiones de conformidad con la legislación aplicable. Creo que, si bien es cierto, puede mejorarse la legislación, existen mecanismos, solo que deben buscarse las formas de entrar a conocer de esos expedientes de manera rápida, si es necesario buscar los elementos que no estén en el procedimiento para llegar a tomar una decisión, y después de haberlo recogido, los que sea posible, precisamente llegar a decidir, el juez que ha cometido una infracción, sancionarlo conforme la ley lo establece, y si no, pues absolverlo, o en caso que la conducta incluso pueda constituir delito, informar a la Fiscalía General de la República para que siga los procesos penales correspondientes. Yo creo que, si bien la legislación puede ser mejorada, con lo que tenemos ya se puede hacer mucho, de tal manera que se pueda llegar a depurar y a expulsar del órgano judicial a los magistrados o jueces que de alguna manera no estén aplicando el derecho conforme debe ser, porque las decisiones judiciales, sabemos, tienen que tomarse únicamente en base al ordenamiento jurídico. No debe haber otras situaciones, ni políticas, ni económicas, ni de otra índole, que incidan en la decisión del juez. Entonces creo que un esfuerzo que debe hacerse, que urge hacer, es precisamente llegar a determinar qué funcionarios que han sido denunciados deben estar sujetos a sanciones, determinar las sanciones correspondientes con las consecuencias que la misma legislación prevé. Ahora, hay algunos casos que son más obvios, doctor Humberto Sáenz, digamos, como por ejemplo los que fueron arrestados, los jueces que fueron arrestados especiales en el oriente del país porque supuestamente, obviamente no estaban cumpliendo con la justicia y estaban filtrando información y estaban llegando a arreglos con acusados o con personas ya condenadas. Pero también hay otros casos en los que colegas periodistas, que también son abogados, me dicen que cuando un abogado o un fiscal de repente no quiere que un caso proceda, lo lleva a tal juzgado porque ya saben que el juzgado, el juez a cargo de ese juzgado simplemente no va a proceder, o no es su fuerte, o es muy débil, o yo no sé qué. ¿Por qué no se hace algo? Es una realidad, lamentablemente es algo que no se puede ocultar. Tampoco hay que decir que se trata de la generalidad de los casos. Es un problema que ocurre en el órgano judicial, con el cual hay que luchar y con el cual hay que realizar esta labor que mencionaba la doctora Sánchez, pero que también hay que dimensionarlo de manera adecuada. Hay muchos buenos jueces, hay malos jueces, por supuesto, pero hay muchos buenos jueces, y son esos pocos malos jueces los que deben salir del órgano judicial. Y para hacerlo también, además de la legislación que evidentemente puede ser mejorada, ha hecho falta un poco de voluntad también
para poder no solo iniciar, sino darle continuidad y finalizar esa labor de depuración judicial. Y cuando hablamos de malos jueces, hablamos de esos jueces a los que tú haces alusión también, en donde no solo está presente muchas veces la corrupción, que la hay, sino en algunos casos también es carencia de capacidad para ocupar esos cargos. Y en esto juega un papel muy importante, o debe jugar un papel muy importante, no solo la Corte, sino también el Consejo Nacional de la Judicatura, a través de la capacitación constante que debe hacer a estos jueces. Pero es un problema. Lo que quiero decir es que, si bien es cierto, es un problema que hay que afrontarlo, tampoco es un problema que debemos generalizarlo, como a veces se realiza por algunos colegas, por la ciudadanía en general. Debe ser un análisis que se enfoque en esos malos jueces y que intente realizar un procedimiento que permita que esos malos jueces ya no sigan en el órgano judicial, por supuesto, con los procedimientos adecuados y dándoles a estos jueces las garantías de audiencia y de defensa que sean necesarias. Ahora, licenciado Campos, ¿hay alguna especie de departamento dentro del órgano judicial o alguna comisión especial dedicada exclusivamente a la investigación del comportamiento y desempeño de los jueces nacionales? Efectivamente, es la sección de investigación judicial que investiga la conducta de los jueces, como también, hay que decirlo, también existe la sección de investigación profesional que investiga la conducta de los abogados en ejercicio o abogados litigantes. Yo quiero ser muy enfático que yo le apuesto bastante a la transparencia dentro del órgano judicial. Hay que crear mecanismos para que la ciudadanía ejerza control o fiscalización dentro de la administración de justicia. Justamente en qué medida se puede erradicar o aminorar los niveles de corrupción dentro del órgano judicial, en la medida que la Corte Suprema de Justicia se transparente y sus actuaciones se vean públicas al ojo ciudadano. Por ejemplo, sabemos efectivamente que hay muchas causas pendientes todavía en investigación judicial. Hay que saber quiénes son los jueces que han sido denunciados, la causa por la cual han sido denunciados, pero sobre todas las cosas, independientemente del resultado final de la investigación, creo que son los jueces los más interesados en desvanecer cualquier tipo de hallazgo. Esto lo podemos obtener en la medida, repito, que exista transparencia en el órgano judicial. Justamente quiero trasladar la experiencia que hemos tenido en el Instituto de Acceso a la Información Pública, dado que el órgano judicial es un ente obligado a la ley de acceso. A nosotros, periodistas, nos han pedido ese listado de los 25 jueces más denunciados. Nos han pedido, por ejemplo, cruce de correos electrónicos entre Presidencia de la Corte Suprema de Justicia con alguna de sus dependencias. Creo que hay que cambiar el rostro de la justicia en nuestro país en la medida que los magistrados también prediquen con su propio ejemplo y lleven a la luz todas sus actuaciones que hacen dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ok, con ese ya nos quedamos. Cuando volvamos vamos a hablar de eso que se conoce como mora judicial. Ya volvemos. Doctora Dafne Sánchez, hablamos un poco de la mora judicial. Hay personas en este país, por ejemplo, que dicen estoy, por ejemplo, guardando prisión en alguno de los centros de detención simplemente por robarme una gallina. Es el caso, digamos, más en los medios que se dice, ¿verdad? Aunque no necesariamente sea cierto, pero es como ejemplificante. Y de repente hay otros casos a los que sí se le da una movilidad muy efectiva, muy rápida. La pregunta es la siguiente: ¿por qué unos casos sí se mueven rápido? ¿Por qué otros casos no se mueven rápido? ¿Depende de la gravedad del delito o depende de la prominencia de la persona que va a ser juzgada o de lo mediático del caso? ¿O las tres cosas? Pues debemos comenzar diciendo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y por tanto deberían tener el mismo tratamiento en lo concerniente a celeridad en la administración de justicia. Creo que todos los tribunales, si bien unos pueden tener una carga excesiva de trabajo, deben hacer un esfuerzo por tramitar los procesos en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta tanto la magnitud de las cuestiones que se analizan en el proceso
como cualquier otra complejidad que él mismo pueda presentar. Pero la Constitución exige una justicia pronta y cumplida. Si la justicia no es pronta, pues prácticamente es justicia denegada. Cuando se emiten resoluciones en plazos demasiado largos, excesivamente largos, tal vez cuando la resolución llegue a pronunciarse ya no puede tener el efecto que el ciudadano espera, sino tal vez solo medidas sustitutivas que puedan paliar de alguna manera la violación que se le haya realizado en perjuicio a sus derechos. Entonces creo que es cierto, pueden haber situaciones en las que exista una voluntad consciente de algún funcionario judicial de retrasar alguna resolución, que no es la generalidad, como ya decía el doctor Humberto Sáenz. Tenemos que reconocer que existen jueces, magistrados, probos, y que hacen un esfuerzo enorme por desempeñar su función conforme la Constitución lo exige, pero no podemos negar que existe corrupción en nuestro órgano judicial prácticamente a todos los niveles, y que es otro problema con el que también hay que enfrentar para tomar soluciones adecuadas en la medida que resulte posible. Ahora, licenciado Campos, si no es por corrupción, digamos, la celeridad o falta de celeridad en un proceso específico, ¿es acaso que algunos juzgados o algunos jueces tienen exceso de trabajo? Hay que analizar muy detenidamente un nuevo ordenamiento en cuanto al grado o escalafón que tienen muchos jueces a nivel de la República. Yo he escuchado pues muchos comentarios de jueces de paz al interior del país que se encuentran en un grado menor del escalafón con relación a sus pares en las zonas urbanas. Probablemente al interior del país exista menos carga laboral, pero eso no necesariamente justifica un salario menor. Definitivamente hay que hacer una orientación de los recursos que cuenta la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia puede llegar a tener hasta un 6% del presupuesto general de la nación. Habrá que analizar qué jurisdicciones o qué competencias tienen exceso de trabajo, exceso laboral, para apoyarlos. Indudablemente la introducción del uso de tecnologías en pleno siglo XXI tiene que ser necesario, ya es imperioso. He tenido ocasión de conocer muchos casos en que notificadores de diferentes tribunales del país arriesgan su vida con tal de ir a notificar a lugares que son considerados peligrosos. Puede utilizarse ya la tecnología a través de las notificaciones por medios electrónicos. En definitiva, creo que debe haber una reingeniería, una nueva forma de pensar la administración de justicia que sobre todo acerque esta justicia a la gente y, como dice la compañera, que sea una justicia pronta. Ahora, doctora Sánchez, una de las salas en la que hay disponible vacantes es la sala de lo contencioso, una sala que ha sido muy criticada. De hecho, uno de los analistas de casa de Canal 33, el padre Tojera, ha sido muy duro con esta sala, a la que se le señala porque en lugar de tener una justicia pronta y cumplida, tenemos una justicia impronta y no cumplida, una sala donde se estancan los procedimientos, donde hay compañías que han apelado o han interpuesto un recurso para no pagar multas. Si usted fuera electa y de repente la asignan a esta sala, ¿cómo buscaría desentrampar ese tipo de procedimientos? Pues creo que es fundamental. A mí me encantaría revisar los expedientes que están en trámite para conocer de primera mano la magnitud del asunto que se está discutiendo y poder dar lineamientos a los colaboradores para que puedan hacer los proyectos de resolución correspondientes. Yo creo que eso podría ayudar mucho a que estos procesos que están estancados puedan avanzar. Creo que eso es posible, debe hacerse. Ahora, las decisiones se toman de manera colegiada, Claro. Es decir, de repente una golondrina no puede hacer verano, pero ¿sería usted insistente en decir, tenemos que cumplir con esto? Sí, definitivamente. Yo creo que debe tenerse claro que la función de un juez, de un magistrado, es precisamente administrar justicia. Yo creo que debe mantenerse en pie cada juez, cada magistrado, porque se adopten las medidas necesarias para que los procesos avancen. Incluso creo que debe tratarse de llegar a acuerdos con los demás magistrados para que en la medida que a ellos les corresponde participar, pues lo hagan.
pero creo que lo fundamental es orientar en cuanto a la adopción de las decisiones que tengan que llegar a tomarse, ¿verdad? Por otra parte, también existe la posibilidad de emitir votos razonados. Creo yo que en los casos en que lamentablemente no pudiera llegarse a un acuerdo para decidir en las sentencias definitivas, existe esa opción de tomar votos razonados que en el transcurso del tiempo pueden ir ayudando a formar conciencia en la ciudadanía, en los funcionarios, sobre cómo deben ser los criterios que deben sentarse jurisprudencialmente. Debe aclararse que la competencia que le corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo es fundamental para que en el país se construya de verdad un Estado de Derecho, porque a esta jurisdicción corresponde conocer de las demandas de los ciudadanos frente a actos de funcionarios que conforman la administración pública. Es decir, en este caso la ciudadanía se convierte en contralor para que los funcionarios públicos efectivamente tomen sus decisiones conforme a la ley. Cuando no están conformes o cuando no están de acuerdo los ciudadanos y estiman que la decisión del funcionario no respetó la ley secundaria o no respetó el reglamento que se debía, puede acudir a esta jurisdicción y demandar. Entonces es decisiva la participación de la Sala de lo Contencioso Administrativo, al igual que la Sala de lo Constitucional, para que El Salvador realmente avance en el respeto a la legislación actual. Y por tanto el esfuerzo debe ser enorme, el que debe hacerse para lograr una justicia pronta y cumplida en ese tribunal. Es más, actualmente existen dos proyectos muy importantes. Uno es precisamente el proyecto de ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que ya está en fase casi final para que la Corte Suprema de Justicia pueda presentarla como iniciativa de reforma a la Asamblea Legislativa. Y en este proyecto se prevé la creación de tribunales de primera instancia en el país, por lo menos 3 regionales y una Cámara de segunda instancia por lo menos, porque debe destacarse que actualmente el único tribunal que conoce en materia contencioso administrativa en el país es la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Es el único tribunal, es el único caso de jurisdicción o de competencia en el que es un único tribunal en el que conoce en todo el país, desde lo ínfimo hasta las decisiones finales. Por ejemplo, los notificadores tienen que notificar en todo el país. Por tanto, debe hacerse también un estudio del personal con el que ahora cuenta la sala, de colaboradores, notificadores, etcétera. Este proyecto también de ley de jurisdicción contenciosa introduce elementos de oralidad en los procesos, con los que se espera que puedan avanzar más rápidamente, e incluso se prevé la creación de un procedimiento abreviado, en el que si las partes están de acuerdo, presentada la sentencia, puede llegarse de una vez, presentada la demanda, puede llegarse luego de una vez a la sentencia. Entonces yo creo que ya se están implementando mecanismos que puedan conducir a acelerar, por una parte, la administración de justicia en esta materia y por otra, acercarla a los ciudadanos. Porque imagínense lo que significa para un ciudadano de un cantón remoto, de Morazán, de La Unión, al estar inconforme con la decisión de un consejo municipal, tener que venir a demandar hasta San Salvador en un tribunal que reside en la misma Corte Suprema de Justicia. Es complejísimo. Entonces, con la creación de estos tribunales, no solo alguien puede preguntar, pero bueno, ¿por qué van a crear tribunales si no son demasiados los procesos que están tramitándose en la Sala de lo Contencioso Administrativo? Pero en realidad el objetivo es más bien acercar la justicia al ciudadano para que sea más efectiva, y los controles que ha creado la Constitución, de tal manera que, estando facultad del órgano judicial para fiscalizar la actuación de los funcionarios que conforman la administración pública, sea más efectivo, porque la gente pueda demandar con mayor facilidad y manifestar su inconformidad ante el órgano judicial. Estas reformas que se están implementando creo que van a ayudar en gran medida a avanzar en esta materia contenciosa administrativa en el país. Ahora, doctor Humberto Sáenz, quisiera su apreciación en este punto. ¿Cree que dentro de esta sala es sobrecarga de trabajo y esto sería aliviado, como dice la doctora Sánchez, o hay una intención deliberada de estancar algunos procedimientos? Sería un poco especulativo realmente decir si existe o no una intención deliberada de estancar algunos procedimientos o algunos expedientes. La impresión generalizada es que pueden haber algunos de esos casos, pero en efecto uno de los problemas que la Sala de lo Contencioso en particular está afrontando en este momento
Sí creo que es la sobresaturación, la sobrecarga de trabajo que existe precisamente por lo que comentaba la doctora Sánchez, de ser un tribunal en donde se concentran todos los procesos contenciosos administrativos. Este anteproyecto de ley que ahora existe intenta desconcentrar esa carga que hoy día tiene la Sala de lo Contencioso Administrativo, y creo que en efecto contribuiría a que los problemas que hoy día se están presentando en ese tribunal en particular puedan, si no desaparecer, pues reducirse en un porcentaje significativo. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Al regresar vamos a hablar acerca de nuestros códigos penales. Algunos dicen que son garantistas. Vamos a hablar también acerca de la Sala de lo Constitucional. Ya volvemos. Una familia ni persona. Bueno, doctora Dafne Sánchez, quisiera que habláramos un poco acerca de la Sala de lo Constitucional. No es una sala donde hay una vacante, sin embargo, hay algunas ideas o rumores o conversaciones en torno a crear una ley de procedimientos constitucionales. Intuyo que por ahí iba el famoso decreto 743 de hace como 2 o 3 años que amarraba a la Sala de lo Constitucional a definir por unanimidad. ¿Cuál es su posición en ese punto? Pues la verdad es que sí se está haciendo un esfuerzo desde hace muchos años por tener una ley de procedimientos constitucionales incluso más expedita. Yo creo que en realidad pues toda legislación se puede mejorar, y en la medida que sea posible, que se esté un acuerdo en la sala por parte de la Asamblea, siempre beneficia una legislación más moderna, ¿verdad? Que, por ejemplo, los procesos actuales son bastante largos, se prevén términos de prueba largos, alegatos de las partes al final de los procesos. Entonces creo que sí vale la pena seguir insistiendo en la posibilidad de una reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales. Solo se ha logrado unas reformas a través de decretos y han sido importantísimas. Por ejemplo, en lo concerniente a la potestad de los jueces de inaplicar las disposiciones que consideren que son inconstitucionales. En este país existe un control difuso de la constitucionalidad, y por tanto cada juez al resolver puede en sentencia decidir que no aplica determinada norma porque la estima inconstitucional. Y esa es una potestad de cada juez, incluso del juez de paz de cualquier cantón del país. Y en esa reforma se previó que cada vez que un juez tome una decisión en este sentido, debe remitir certificación de su sentencia a la Sala de lo Constitucional para que ésta pueda iniciar un proceso en el que va a llegar a determinar de manera definitiva si esa disposición que el juez estimó inconstitucional efectivamente lo es o no. ¿Y usted quiere que eso se reforme? Está reformado actualmente, pero se logró nada más una reforma parcial. ¿Qué es lo que hace falta a su juicio? Pues lograr unos procedimientos más expeditos, ¿verdad? En primer lugar, también mecanismos más claros para las medidas cautelares que la sala pueda tomar para proteger los derechos de los demandantes. Actualmente la ley solo prevé la suspensión del acto reclamado, pero en realidad hace falta una regulación que permita a la sala desenvolverse con mayor claridad y menos expuesta a las críticas de la ciudadanía. Esa es por una parte. Por otra parte, los mecanismos de ejecución de la sentencia. Estas leyes actualmente solo prevén la posibilidad de recurrir al auxilio de la fuerza pública para que ayude a hacer efectivas las sentencias, por ejemplo. Entonces es indispensable que esta regulación sea más clara y más exhaustiva, precisamente para facilitar el ejercicio de esta jurisdicción tan complicada, tan delicada para la conducción adecuada de los destinos del país. Ahora, cuando se trata de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, usted estaría, bueno, actualmente ya sabemos que para declarar algo constitucional o inconstitucional no tiene que ser una votación unánime de los jueces de la sala, pero ¿usted está de acuerdo con esto o le gustaría que fuera por unanimidad? En derecho siempre tú vas a encontrar 2 o más opiniones. El ejercicio de la disidencia es sano y es democrático. Yo apoyo cualquier iniciativa en el sentido de que resoluciones puedan ser tomadas en consenso o por mayoría. Difícilmente muchos abogados nos vamos a poner de acuerdo o vamos a estar por unanimidad en la toma de alguna decisión.
Lo importante es que el magistrado que disiente del razonamiento y emite su propio voto, es importante que lo motive. Muchas veces estos votos razonados dan pie o dan inicio a una nueva jurisprudencia. En ese sentido, yo siempre abogo porque exista ese consenso, esa capacidad de diálogo dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ok, nos quedan un poco menos de 3 minutos, doctor Humberto Sáenz, pero quisiera darle la última palabra para que hablara un poco de este proceso de elección que involucra a los abogados y su responsabilidad de ejercer ese voto. Muchas gracias, Carlos. En efecto, las elecciones para elegir candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, que también se eligen ese día, ocurrirán este 28 de marzo. Hablábamos durante la pausa que en este momento somos un poco más de 25,000 abogados que estaríamos en capacidad de acudir ese día a elegir a quienes pensamos tienen las características suficientes para ocupar estos roles. Y desafortunadamente en las elecciones previas que han ocurrido desde la reestructuración de este mecanismo de elección, hemos visto con bastante preocupación que son pocos los abogados que acuden a votar los días que se señalan tanto por FEDAES como por el resto de instituciones involucradas, por lo que no quisiera dejar pasar la oportunidad sin hacer una invitación extensiva al gremio de abogados para que se involucre este próximo sábado 28, para que acuda a votar, evidentemente para que apoye también a los candidatos que presenten en este caso el Centro de Estudios Jurídicos, que además del licenciado Campos y la doctora Sánchez, también está la licenciada Ana María Cordón y el doctor Saúl Morales, que son 2 jueces que en este momento se encuentran en ejercicio, y para que los abogados seamos los primeros en dar esa muestra de cumplir con nuestra responsabilidad frente a la ciudadanía, y que esta última, la ciudadanía en general, también se involucre y exija que las personas que acudan, que terminen formando parte de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, sean los profesionales más competentes, los profesionales que en efecto merecen estar en esos puestos. Bueno, doctor Humberto Sáenz, doctora Sánchez, licenciado Campos, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Muchas gracias. Buenos días. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.